Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos otra vez a mi canal Tejidos con Susi. Si es la primera vez que están por aquí, les doy la bienvenida. Espero que se animen a quedarse. Recuerden que se pueden suscribir y que es totalmente gratis. Para las personas que les molestan aquí las letritas, bueno, muchos me han preguntado que por qué las pongo. El motivo es que hay muchas personas que tienen problemas para escuchar bien o simplemente no escuchan para nada. Entonces, el yo tener las instrucciones escritas les va a ayudar mucho a esas personas. También estoy pensando en las personas que quieren tejer esta puntada o este proyecto, pero no hablan el mismo idioma que yo. Entonces, al yo publicar los subtítulos en diferentes idiomas, pues ya les puede ayudar a más personas también. Pero si ustedes no quieren que les aparezca, de este lado, aquí a mano derecha en la parte de arriba, hay un cuadrito que tiene CC. Ustedes le dan clic ahí y automáticamente se les van a quitar estas letritas. Hoy estaremos aprendiendo cómo tejer una puntada muy bonita y muy fácil de tejer, que tiene un acabado diferente, muy curiosito, pero es muy preciosa. Ustedes pueden utilizar este proyecto para infinidad de cosas, por ejemplo una mantita de bebé, chalequito también puede ser para cosas para adulto o para el hogar. Yo estaré utilizando un gancho de 3 milímetros y 3 colores diferentes de lana. Esta es una lana de aproximadamente 2.5 a 3 milímetros de grosor, 100% acrílico, y el nombre de esta lana, ya que siempre me preguntan, se llama Baby Can y es de la línea Etrofil. Ustedes pueden utilizar cualquier material que tengan a su alcance, no se estresen si no pueden conseguir esta marca, hay diferentes marcas bien bonitas también. Entonces utilicen el que ustedes tengan a la mano y también recuerden que depende mucho de qué proyecto van a estar tejiendo. Si se quedan hasta el final, que yo espero que sí, me encantaría saber que me dejen en los comentarios qué es lo que ustedes se animarían a tejer con esta puntada, qué se les vino a la mente cuando vieron el video. Me lo dejan saber en comentarios y yo siempre estoy por ahí leyéndolos y contestándoles. A veces no les puedo responder a todos, pero como quiera siempre trato de estar ahí dejándoles mi corazoncito. Así que cuéntenme qué es lo que van a tejer. Comenzamos haciendo nuestro nudo de esta manera y el múltiplo de esta puntada es 4 más 1. Tejemos de 1, 2, 3, 4. Repetimos 1, 2, 3, 4. Repetimos 1, 2, 3, 4. Una vez que tengamos el múltiplo de 4, bueno, voy a agregarle 4 vueltas, 4 cadenas más, así. Ya que tengamos el múltiplo de 4, le agregamos una cadenita extra. Por eso decimos que es múltiplo de 4 más 1. Si ustedes apenas están comenzando con esto del crochet, les recomiendo mucho que primero practiquen con una cantidad pequeña, así no se estresan y no pues se desaniman a seguir aprendiendo. Entonces comiencen con una cantidad pequeña. Una vez que ya sepan cómo tejer la puntada, se pueden ir a tejer el proyecto más grande. Algo que yo les recomiendo es que primero practiquen, ya que sepan su puntada, practiquen con un proyecto rectangular o cuadrado, ya que es más fácil. Por ejemplo, una mantita puede ser. Si ustedes quieren tejer la mantita, la mayoría mide 100 centímetros por 100 centímetros o vendría siendo 1 metro por 1 metro. Ustedes se van tejiendo de 4 en 4 hasta tener sus 100 centímetros. Una vez que los tengan, le van a agregar una cadenita extra. Ahora sí podemos comenzar. Hacemos una lazada y nos saltamos 1, 2, 3 cadenas. En la número 4 estaremos tejiendo un punto alto. Cerramos 2 y 2. Con estas 3 cadenitas tenemos 2 puntos altos. Aquí tenemos 1 y 2. Lazada en la siguiente cadena. Introducimos, sacamos 3 pestañas, cerramos 2 y cerramos 2. Aquí tenemos un grupito de 3 puntos altos. Hacemos una cadena, nos saltamos una cadenita. En la siguiente estaremos haciendo un punto alto. En la siguiente otro punto alto y tenemos 2. En la siguiente otro punto alto y tenemos 3. Una cadena, nos saltamos 1 y en la siguiente repetimos 1, un punto alto, en la siguiente 2 y en la siguiente el tercer punto alto. Cadena, nos saltamos 1 y en los últimos 3 hacemos punto alto. 1 aquí, punto alto, y tenemos 2
y aquí en la última cadenita otro punto alto para tener nuestro grupito de 3. Miren, les debe de quedar algo así. Como les digo, tenemos grupitos de 3 separados de una cadena. Para la siguiente vuelta levantamos 1, 2, 3 cadenas, que ya nos equivale a un punto alto, y vamos a girar. Estas 3 cadenas equivalen para este punto. En el siguiente estaremos tejiendo un punto alto, tenemos 2. En el siguiente punto otro punto alto y tenemos 3. En la cadenita de separación introducimos y sacamos y tejemos punto alto. Aquí tenemos otro punto alto, tejemos aquí en el punto, punto alto en el punto, aquí un punto alto en la cadena de separación, punto alto sobre punto, 1 sobre el siguiente punto, 2 sobre el siguiente punto, 3 en la cadena de separación, no quiere, aquí está, punto alto. Y aquí en los últimos 3 puntos repetimos 1 aquí, 2 y aquí en esta tercera cadenita, así, y cerramos 2 y 2. Ahora sí terminamos esta vuelta, hicimos punto alto sobre punto y punto alto sobre cadena. Para la siguiente vuelta estaremos uniendo nuestro segundo color, dejamos una colita así larga y esta hebra la pasamos por esta, así. Después estaremos sujetando al primer color y aquí vamos a hacer una cadena y volvemos a sujetar al color amarillo lo más fuerte que podamos y al color celeste. De esta manera se va a sujetar más el color nuevo. Y ahora sí, tejemos 1, 2, 3 cadenas que nos equivale a un punto alto, una cadena más que será la cadena de separación, entonces tenemos 4 cadenitas. Vamos a estar girando y aquí, miren, aquí está el punto alto que tejimos sobre la cadenita, entonces nos vamos a saltar este punto, estas 4 cadenas, no 3 y una cadenita más, es para este, nos saltamos 1, 2. Aquí está el punto alto que tejimos sobre la cadena. Aquí, no directamente en el punto, sino aquí en este espacio de aquí, estaremos tejiendo un punto alto. Cerramos 2 y cerramos 2. Ahora estaremos tejiendo un punto alto tomando todo este punto, o sea, aquí en este cuadrito. Tomamos lazada, introducimos en este cuadro aquí, lazada y vamos a jalar. Tienen que jalar sí o sí, así ven. Ahora sí, lazada y cierran 2, lazada y cierran 2. Tomamos lazada, aquí está este punto, es el que estaba aquí en la cajita, ven, aquí lo pueden ver. Entonces aquí en el centro de estos dos, aquí van a estar tejiendo su punto alto y eso es lo que nos va a formar el motivo bonito. Vamos a tejer una cadenita y nos vamos a venir nuevamente aquí, a este motivo de aquí o a este punto alto. Ustedes pueden ver que está dentro de la cajita, entonces en el punto, en el espacio antes de este punto, aquí vamos a tejer un punto alto. Tomamos lazada y nos vamos a venir aquí al cuadrito, aquí hasta abajo, tomamos lazada y sacamos. Y recuerden que tienen que jalar, así. Cierran 2 y cierran 2. Aquí está. Lazada, aquí está el punto, miren, aquí está de la cajita. Bueno, aquí en este espacio tejemos punto alto y tenemos otro motivo. ¿Ven? Una cadena, repetimos. Aquí está el punto, o sea, nos saltamos 1, 2, 3 y en el espacio de aquí está el punto, ven, aquí hacemos un punto alto, lazada, nos venimos aquí abajito, sacamos y jalamos, cerramos 2 y cerramos 2. Aquí enseguidita, aquí está el punto y aquí enseguida otro punto alto, una cadena y vamos a terminar con un punto alto aquí en esta cadenita de aquí, un punto alto aquí, tal como lo iniciamos. Recuerden que 3 cadenas era un punto alto y la otra cadena de separación pues es lo mismo como estamos terminando, cadena de separación y el punto alto, y tenemos este motivo. Así se mira de un lado y si giramos así se mira del otro lado. Para la siguiente vuelta estaremos levantando 1, 2, 3 cadenas y giramos. Estas 3 cadenas es un punto alto. Aquí en el cuadrito o en la cadena de separación tejemos punto alto,
Aquí tenemos 3 puntos, vamos a tejer punto alto sobre punto, 1 aquí, 2 y en este punto 3. En la cadena de separación, punto alto, en el punto, punto alto y tenemos 1, 2 y 3. En la cadena de separación, punto alto, en el punto, punto alto, aquí, punto alto, aquí era una cadena de separación, punto alto, y aquí en la tercera cadenita terminamos, aquí terminamos con un punto alto, así. Y miren, tenemos algo así, un lado y aquí está el otro lado. Para la siguiente vuelta estaremos repitiendo esta, la del punto alto alargado, pero con un nuevo color. Si ustedes quieren trabajar nada más con un color, no pasa nada, también lo pueden hacer. Entonces unimos el color, vamos a repetir el mismo proceso que repetimos con el amarillo. Una cadena y vamos a jalar lo más que podamos a los dos colores, al amarillo y a este mentita, así. Y ahora aquí, ya lo arreglé. Ahora aquí tejemos 1, 2, 3 cadenas nada más, es un punto alto y vamos a girar, así. Ahora aquí está el primer cuadrito, quiere decir que tenemos que hacer este punto, el punto alto alargado. Entonces tomamos una lazada, introducimos en el cuadro y sacamos y jalamos. Recuerden que tienen que jalar, cierran 2 y 2. Vamos a tejer punto alto, aquí está el punto alto y aquí en este espacio, aquí punto alto, una cadena, nos vamos a venir a este punto de aquí, o sea nos saltamos 1, 2 y 3 en el espacio, hacemos punto alto, ahora punto alto introduciendo aquí en la cajita o en el cuadrito, sacamos, cerramos 2 y 2 y punto alto aquí en el siguiente espacio, aquí, punto alto, cadena, nos venimos aquí, nuevamente repetimos, punto alto hacia alargado y punto alto en este espacio, una cadena, repetimos, aquí está el punto, ven, entonces en este espacio, punto alto, en la cadena o en el cuadrito, perdón, jalamos y hacemos punto alto y terminamos con un punto alto dentro de esta cadenita, cerramos 2 y 2 y tenemos terminada la vuelta. Para la siguiente vuelta levantamos 3 cadenas y vamos a repetir el proceso de punto sobre punto y punto sobre cadena, así. Como pueden ver, estas vueltas se van a ir repitiendo, punto sobre punto, punto sobre cadena, así hasta llegar al final. Miren, ya terminé aquí la vuelta. Ahora para la siguiente vuelta van a repetir esta misma que hicimos aquí en el color amarillo, que son 4 cadenas y se van a venir hasta este punto de aquí. Aquí van a tejer su punto alto, el punto alto que está alargado y punto alto aquí. Lo mismo que tejimos en esta vuelta de color amarillo lo van a repetir. Y luego recuerden que sigue la vuelta de punto alto sobre punto y sobre cadena. Después repiten esta vuelta que tejimos ya de color menta y nuevamente la vuelta de punto sobre punto, punto sobre cadena. Así se van repitiendo. Recuerden que también pueden regresar el video al momento en donde comencé a explicarlo. De esa manera pues vuelven a repetir los pasos junto conmigo y ya no se confunden tanto. Les voy a mostrar cómo es que se mira con más vueltas. Vean amigos y amigas, aquí tengo esta muestra ya con más vueltas avanzadas. Así es como se mira de un lado y así se mira del otro lado. Como les digo, es una puntada muy curiosa, muy chistosita, pero la verdad no tiene un acabado feo, está bonita, sí está muy bonita. Ustedes lo pueden hacer con 2 colores si así lo desean, un solo color también, o 3, 4, los colores que ustedes quieran, los colores que le quieran meter, está perfecto. Yo hice esta muestra como para colores de niño, pero ustedes lo pueden hacer de cualquier color y quedaría igual de bonito. Muchísimas gracias por haber estado aquí conmigo en un video más. Espero que les haya gustado y me lo dejan saber en comentarios. Cuídense mucho, que Dios me los bendiga y nos vemos pronto mañana con un video nuevo. Bye.